Leamos. El Evangelio de Juan capítulo 2, en donde ayer justamente estuvimos hablando de ese episodio maravilloso que Juan llama señal y que fue la primera señal que Jesús hiciera en Caná de Galilea, en las bodas de ese hogar donde Jesús quiso librarlos de la vergüenza, quiso librarlos de esos faltantes, porque todos los matrimonios, así sea algunos al empezar, otros al final, pero en algún momento un matrimonio que le falta algo, que sienten que no tienen algo, la presencia de Cristo suplirá todas aquellas necesidades y les librará de la vergüenza, nos librará, porque también tengo hogar, de la vergüenza que pueden traer esos faltantes y esas cosas que no tenemos al interior del matrimonio, que nos podría poner en aprietos y que podría echar a perder nuestro matrimonio. Con esta primera señal de San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos deja claro Juan que esa primera señal o milagro que hizo Jesús sirvió no solamente para llenar, para completar el gozo de una primera boda, sino también para que los discípulos creyeran en él. Quiere decir que los discípulos empezaron a creer realmente que Jesús era el Hijo de Dios en unas bodas, al interior de un hogar. Y también ayer dijimos que eso es lo que Dios quiere, empezar a mostrar su gloria desde el hogar hacia afuera en la sociedad. Y en esa parte de las Sagradas Escrituras que damos ayer, ahora tenemos que avanzar porque llega uno de los episodios ya en el capítulo 2, versículos del 13 al 22, más cuestionado por algunas personas, que deja en algunos muchas dudas, pero en otros también deja mucha claridad y que revela una gran realidad de lo que estaba pasando a nivel religioso. Y si la primera señal mostró la gloria de Cristo al interior de un hogar y le quería dar un mensaje a la nación, que Dios ama la familia, que Dios ama el hogar, que Él la aprueba. Sin embargo, ya con la purificación de este templo, estaba mandando una señal a la nación. Y es que no utilizaran la fe como medio de ganancia, que no utilizaran la fe como medio de ganancia, que no distorsionaran. Y no era que no pudiese haber dinero circulando en el templo, sino en lo que habían convertido el lugar como tal y el desenfoque que se había tenido con respecto a este lugar que había sido permitido por Dios para que fuera una casa de oración para todas las naciones. Esto indignó a Jesús. Por eso leamos, y vamos a leerlo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice Juan capítulo 2, versículos del 13 al 21. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero que estaban allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los discípulos respondieron y le dijeron: «Y ya que estás haciendo estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Y Jesús respondió y le dijo a sus discípulos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Quiero que pienses en este momento cómo era el ambiente en ese lugar, porque Juan es extremadamente descriptivo aquí. Es muy descriptivo. Aclara primero que estaba cerca una de las fiestas más importantes, por no decir la más importante,
de los hebreos, de los judíos. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, una fiesta nacional que lo que hace es recordarle a Israel cuando fueron esclavos y cuando Dios levanta a Moisés para sacarlos de Egipto, a sus ancestros. Ahora ellos vivían en Jerusalén, en su tierra, eran ciudadanos de esta patria, de una tierra que Dios les había regalado para hacerlos nación. Pero ellos nunca fueron así, no siempre fueron así. Ellos estuvieron esclavos. Y antes de salir de Egipto, los israelitas tuvieron que matar un cordero, ¿se acuerda? Que el Señor les dijo: sacrifiquen un animal y unten la sangre en los dinteles de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte, que fue, digamos que la última plaga que tuvieron que experimentar los egipcios, y fue justamente esa, cuando murieron los primogénitos. Pero los hijos de los hebreos primogénitos no murieron porque ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo: maten un cordero y unten los dinteles de las puertas y de las ventanas con esa sangre, de manera que cuando pase el ángel de la muerte no entrará a sus casas. Así que ellos estaban recordando la salida de la libertad, cómo Dios los libró de la muerte, cómo los sacó de la esclavitud, cómo fue fiel con ellos cuando los sacó por todo el desierto y también cuando los pasó el Mar Rojo. Así que la fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación. Era la fiesta de la liberación. Por eso no se extrañe por qué Jesús estaba haciendo aquí algo como libertar también el templo. Como quitarle esas cadenas y amarras que la gente le había puesto a un lugar, a un sitio que Dios le permitió tener, porque entre otras cosas el templo era, digamos, utilizando un término actual, era una megaestructura que era tan hermoso que la gente venía de muchos lugares del mundo, no solamente a conocer esta maravilla del mundo antiguo, no solamente iban a conocerlo porque era impresionante, sino que era el orgullo nacional de los judíos. Al punto que una vez los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, mira este templo tan espectacular. Qué orgullo nosotros tener en un territorio tan pequeño algo tan extraordinario, el templo. Y Jesús les dijo: ay, muchachos, por favor, nadie está diciendo que no está lindo, pero este lugar perdió su propósito. Y aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Solo quiero decirles eso. No va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y esto se cumplió más o menos 70 años después, cuando vinieron a invadir a Jerusalén, y como se suponía que el templo estaba en algunas partes recubierto de oro, entonces en los pueblos enemigos dijeron: este templo debe estar y debe albergar en sus muros por dentro oros y riquezas, y efectivamente hicieron el trabajo de derribarlo a tal punto, casi que rasparlo hasta que eso quedó en polvo y el templo fue destruido. De manera que el templo era un lugar que Dios les había permitido tener, porque desde la antigüedad el Señor nuestro Dios les dijo, aún desde el desierto, cuando ellos estuvieron en el desierto, solo que en el desierto se llamaba la tienda de campaña, o lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. ¿Por qué tenía que ser así ese tabernáculo? Porque resulta que el pueblo judío era como un nómada en el desierto, es decir, ellos tenían que quedarse un tiempo en un lugar, y luego Dios les hablaba y les decía: por favor, levanten el tabernáculo que nos vamos. Así que tenía que ser algo así como una carpa enorme, muy preciosa, primorosa y bien diseñada. Y cuando Dios les decía: tenemos que seguir el camino, ellos debían desbaratar o desmontar, si me permite el término, de esa tienda de campaña o del tabernáculo para moverse. Ya este templo no, ya este templo estaba estático, estaba establecido allí, porque Dios siempre ha querido darle un símbolo al ser humano y que el ser humano recordara en ese momento. Ya no era necesario. Ya cuando Cristo vino, dice las Escrituras que Cristo tabernaculizó con nosotros, es decir, ya la habitación de Cristo no es un lugar ni una región, sino el corazón del ser humano. Nosotros somos el territorio donde Cristo quiere vivir, porque el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres es Jesucristo. Pero en la antigüedad Dios quiso dejarles algo así como un lugar donde ellos al ir pudieran encontrarse con su Dios. Era un lugar muy sagrado. Y Dios había dado
Dios había dado estrategias y había dado, déjenme pensar que olvidé, se me escapa la palabra, había dado directrices, es la palabra. Dios había dado directrices estrictamente cómo debía hacerse ese lugar y para qué, cuál iba a ser la función. Y se supone que los sacerdotes, los escribas, los levitas, los fariseos, qué sé yo, toda esta gente que trabajaba al interior del templo, tenían la responsabilidad de conservar ese lugar que Dios les dio para los propósitos que habían sido hechos. Y ellos desvirtuaron por completo los objetivos de ese lugar. Se les había convertido en un mueble de idolatría que les llenaba de orgullo. Así que les cuento todo este contexto porque es que las personas dirán, sí, que el templo, que entonces Jesús se enojó. Ustedes no digan que Cristo no se enoja, vea que por ahí ha cogido un zurriago y sacó a toda la gente, empezó a pegarle a todo el mundo. Mire que Jesús sí se enoja. Aquí no dice que Cristo le estaba pegando a la gente. No malinterpretes la escritura, que no lo estaba haciendo de esa manera como muchos lo piensan. Hasta tuvo tiempo de hacer un elemento de cuerdas para sacar a los cambistas y a todo el mundo de allí. Número 1, esta señal aclara Juan. Esta actitud de Jesús se dio para que se cumpliera también lo que las escrituras decían sobre él. El celo por tu casa me consume. Ustedes saben que desde los 12 años Jesús amaba el templo y le gustaba estar allí. ¿Se acuerda cuando se le perdió a la mamá y al papá en la caravana de regreso? Y que lo encontraron en el templo. Jesús amaba estar también en ese lugar y hablar las cosas de Dios con los líderes religiosos. Siempre mostró un celo por la santidad de Dios, por las órdenes de Dios. Así que cuando Jesús vio en su adultez que el templo había sido completamente vaciado de su propósito inicial, su corazón no lo pudo hacer. Pero Juan aclara, esto lo hizo Jesús, era para que se cumpliera lo que estaba escrito. Es más, los discípulos se acordaron cuando lo vieron en esa actitud diciendo, ay Dios mío, ¿verdad? Que los profetas habían dicho que el Mesías le iba a arder en su corazón las cosas sagradas de Dios. Le iba a arder por defender las cosas de su Padre. Entonces ahí ellos empezaron a decir, yo creo que estamos con el correcto, ¿cierto? Si en las bodas de Caná ellos habían creído en él, ahora con esta situación de la limpieza del templo o la purificación, ya ellos estaban como viendo que era verdad lo que Cristo dijo. Este tiene que ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Y Juan dice que esta era una señal. Pero lo más maravilloso es que Juan explica, este Juan es más especial, como quien dice, a ver, oyentes, si ustedes no entienden qué fue lo que pasó aquí, yo les digo, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús estaba hablando. Como quien dice, si no saben por qué Jesús estaba asumiendo esa actitud y por qué dijo que destruyeran el templo y que luego al tercer día lo levantaría, venga, yo les explico. Como que Juan estaba interesado en que todos sus lectores nos quedara bien claro por qué Jesús actuaba como lo hacía. Ay, qué lindo tener líderes espirituales, gente que nos deje claro el mensaje, para que no solamente prediquen bonito, sino que la gente, cuando esté conociendo a Jesús, sepan, les quede claro el mensaje. Y Juan como que era experto en eso. Él le gustaba que su auditorio le quedara clara la información. Pero también quiero leerles y agradecemos a la página de Blue Letter Bible que habla de este episodio, y algunos dirán, Claudia, es que yo no entiendo muy bien no solamente esta página, sino que también hay una que se llama Sermon Writer. Esta página es muy descriptiva también, y yo quiero que usted escuche lo que le voy a leer sobre por qué Jesús dijo, saquen todo esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en casa de comercio. No sé si alguien aquí dice, ay Claudia, está siendo muy teórica, pero hay momentos en que hay que ser así. ¿Sabe por qué? Porque si no, no entendemos por qué Jesús estaba tan molesto, qué era lo que estaba pasando en ese lugar, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, estos teólogos nos han explicado qué era lo que pasaba en ese tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a leer un poquito lo que nos dicen aquí
acerca de qué estaba pasando en la parte comercial en el templo. Mire, el templo viene de la palabra griego que significa hiero. Y Jesús encuentra allí vendedores de animales, cambistas de dinero. El comercio obviamente era necesario. ¿Sabe por qué era necesario? Pues porque la gente venía de fuera de la ciudad. Y ellos no podían echarse al hombro ni un toro, ni una cabra, ni una oveja en esos recorridos que muchas veces se hacían de días y de horas enteras para mucha gente. Así que ellos no podían traer los propios animales para el sacrificio o para presentarlos en el templo. Solamente podían traer animalitos de primera, no podían tener animalitos grandes, traerlos ellos, porque entre otras cosas los animales que ellos traían al templo debían ser de primera calidad. Debían ser animales sin mancha. Solamente esos animales eran aceptados para el sacrificio y sería muy difícil obviamente mantener un animal en perfectas condiciones, incluso aunque fuera una corta distancia, porque se hacían unas caravanas y las jornadas eran muy largas y era imposible para quienes venían desde Roma, desde Egipto o de otros lugares mantener en óptimas condiciones esos animales. De manera que era necesario que estuvieran los vendedores allí. El cambio de dinero también era muy necesario. ¿Por qué? Porque venían los visitantes y ellos traían monedas extranjeras, ¿cierto?, de varias naciones. Y resulta que el libro de los hebreos llamado la Mishnah especificaba que fueran las monedas de Tiro las que se usaran para el impuesto del templo. Es decir, la gente tenía que pagar un impuesto para ir al templo. ¿Por qué? Porque los romanos no permitían a los judíos emitir sus propias monedas. Los judíos no tenían sus propias monedas, tenían que utilizar las monedas de Tiro, que eran las únicas monedas que se aceptaban en el lugar que en ese momento estaba siendo gobernado por los romanos, ¿se acuerdan? Ok. Un buen número de eruditos dice que las monedas romanas no eran apropiadas porque llevaban la imagen del César en inscripciones sobre la divinidad. Póngale pues cuidado. Sin embargo, el rabino Israel Abraham dice que las monedas de Tiro tenían marcas similares y sugiere que más bien fue la excepción de la calidad de las monedas de Tiro, es decir, pesos exactos y alto contenido de plata, que las hizo aceptables. Esto era una cosa impresionante. Quienes eran los responsables de las mercancías también pueden defender el comercio en el templo diciendo que el dinero generado por las concesiones se usaban para sostener las actividades del templo a través de todo el año. Y escuchamos el mismo argumento en la iglesia de hoy, es que el dinero es para Dios, así que todo lo que hacemos debe ser bueno, dicen algunos. Es decir, estos recaudos financieros no eran el problema. Dios sabe que estamos en un mundo donde necesitamos el dinero y que en cualquier cultura este intercambio comercial, por lo menos en los tiempos relativamente, digamos, modernos, no en miles de años atrás que se hacía el intercambio era deme usted papas y yo le doy maíz, deme usted... No, ahora el intercambio comercial a partir de que empezó la moneda era así. Yo le doy un servicio, usted me da el dinero. El hierro o el templo incluye todo el templo, todos sus anexos, los alrededores. Y estos vendedores seguramente estaban localizados en el patio de los gentiles, el recinto más lejano del templo. Un poco antes estuvieron localizados en el valle de Cedrón. Entonces resulta que este templo, en el templo había un sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Se acuerdan de Caifás? Él permitió que quienes lo apoyaban fueran a los establos del templo como una manera de vengarse de sus rivales en el Sanedrín. Es decir, casi que los sumos sacerdotes tenían algo así como locales dentro del templo. Eran como los dueños de ciertos locales que habían en las afueras, en los patios. Y ellos eran los encargados de recaudar también estos dineros. Estos dineros llegaban a ellos. Miren, gran cantidad de personas que estaban ofendidas por ese comercio en el templo. No solamente era Jesús, había mucha gente que estaba cansada de esto, a tal punto que cuando esto sucedió, dice las Sagradas Escrituras que los jóvenes salieron alegrándose como diciendo, ay, siquiera llegó alguien que le puso el tate quieto a esta gente. La gente se sentía mal por el innecesario amotinamiento, por el mal olor en los patios del templo. Hay un comentarista que se llama Palmer y dice que nadie hace un movimiento para detener a Jesús
probablemente porque están contentos de ver que se remuevan las ofensas del área del templo. Sin embargo, imagínese qué enojo debió haber estado en el corazón de Caifás, que casi era el dueño de esos locales donde se cambiaban las monedas y se vendían, había intercambio de animales. ¿Usted se imagina qué sintió este sumo sacerdote al ver que llegó alguien a quitarle el negocito? Porque Jesús con esta señal estaba desafiando directamente a los líderes religiosos. Dice la Biblia que Jesús hizo un azote de cuerdas y Jesús empieza a sacar los animales grandes del templo. Muy frecuentemente encontramos esta palabra, exebalem, que significa azote, ¿cierto? Pero también esos azotes muchas veces se usaban para los exorcismos. Con más de 100,000 peregrinos en la ciudad para hacer sacrificios en el templo, parece que habría cientos, tal vez miles de ovejas, de ganado. ¿Se imagina la logística, el lugar para tener todos esos animales? Y aunque la gente pobre, que era la mayoría, solamente podía sacrificar palomitas, lo que viene a la mente es una atmósfera como la de un mercado callejero, con docenas y cientos de vendedores, excepto que estos vendedores están alimentando, acicalando y limpiando las heces de los grandes animales en vez de servir frescos. O de servir en el templo, de servir en un ambiente sano, tranquilo, agradable, donde ellos también pudieran ir a adorar. Todos se supone que entraban al templo a adorar, que el templo era para orar. ¿Y por qué la gente dejó de entrar al templo a adorar por hacer el comercio afuera, si ellos también tenían la responsabilidad de adorar? Que Dios nos libre, que Dios nos ampare de utilizar muchas veces estos sitios que nosotros hemos establecido como templos para adorar a Dios y verlo como un medio de ganancias, tanto de los líderes religiosos como la gente que asiste a las congregaciones. Hemos visto personas que usan la iglesia y los hermanos de la congregación para vender sus cosas, para vender sus productos. Gente que va a la iglesia no porque vaya y sepa que allí el Señor les va a hablar, que allí van a tener un encuentro con su Creador, que se van a dedicar a lo santo, a lo espiritual, sino que dicen, ay, aquí tanta gente, yo tengo un modelo de negocio, esto puede ser un buen nicho de negocio para mí. Y empiezan a involucrarse entre los cristianos y a llamar al uno, a llamar al otro, a hacerse amigos de todo el mundo, y realmente lo que estaban buscando era un nicho económico ahí en la iglesia, y se les olvida que ese lugar era un lugar para encontrarse con el Padre Celestial. Que Dios nos libre de líderes espirituales también, que no son todos, pero sí nos hemos dado cuenta, y esto tenemos que hablarlo, no podemos quedarnos callados, donde los encargados de hacer de ciertos lugares y de ciertos momentos espacios solo para nuestro encuentro y verdadera adoración, lo convierten en un medio de ganancias, donde se enriquecen unos pocos y se empobrecen otros. Mire, siempre había peligro en ese templo, que un animal enloquecido pudiera soltarse, profanar partes del templo. Ustedes imaginan el ruido, el olor debía haber sido espantoso y no se podían ocultar totalmente del santuario. Para ser justos, debemos reconocer que el sistema de sacrificios tal como se prescribe en la Torá es un asunto muy sangriento, sucio y maloliente. Pero la presencia de estos vendedores en el templo aumentaba esto, añadiendo un amotinamiento y con un énfasis extremadamente comercial. A quienes estamos acostumbrados a comprar nuestra propia carne ya empacada, usar un látigo para arrear a los animales puede parecer cruel, pero las ovejas y el ganado tienen gruesas pieles y ellos obviamente no sienten tanto el dolor como uno podría decir. Pero para una sola persona arrear miles de ovejas y ganados fuera del patio del templo no solamente era un acto asombroso de audacia, sino un milagro de movimiento en medio de estos terrenos que no eran precisamente terrenos para que estos animales estuvieran. Es decir, allí había un movimiento todo el tiempo. Así que Jesús volteó las mesas de los cambistas y manda a los vendedores de las palomas que las quiten de ahí. Jesús critica a los vendedores por hacer del templo una cueva de ladrones, sugiriendo que el problema con sus prácticas no son sus prácticas de negocio, sino la ética. El dinero tiene que circular, Dios lo sabe, lo necesitamos y algunos intercambios, pero es la ética con la que están haciendo todas estas cosas. Y en el Evangelio de Juan, Jesús obviamente está diciendo acuérdense que la demanda es que esta sea una casa y no que sea un establo,
Esta es una casa digna para encontrarse con el Padre que es digno. No hagan de la casa de mi Padre un negocio. Mire, desde el griego es como si Jesús hubiera dicho: tono y con tu patrón mu, la casa de mi Padre la están convirtiendo en mercado. El hiero o el templo es ahora llamado oikos. No es solamente un área donde la gente se reúne para adorar a Dios, sino un lugar entre hombres y mujeres donde el Dios de Israel, a quien Jesús llama mi Padre, ha hecho su habitación. Aquí, obviamente Jesús habla acerca de y recuerda las palabras de Zacarías capítulo 14, versículo 21. Y no habrá más cananeo alguno en la casa del Señor de los ejércitos en aquel tiempo. Esta es la primera vez que Jesús identifica a Dios como un Padre, pero los judíos que lo desafían en el versículo 18 fallan en reconocer esto. Y recordemos que por sus actos Jesús, que es un completo extraño a la estructura del poder del templo, lanza un desafío a la autoridad del templo que literalmente sacude sus cimientos. Jesús lanza la mecánica del culto del templo al caos, irrumpiendo todo el sistema del templo durante una de las más significativas fiestas del año, haciendo que ni los sacrificios ni los diezmos pudieran darse ese día. Es decir, es que esto fue tremendo lo que sucedió. Ustedes dirán: Claudia, ¿para qué nos diste toda esta información? Para que veamos que es que la cosa era difícil. Y no solamente Jesús, sino también la gente estaba aburrida de lo que habían hecho. Y no se extrañe porque mucha gente hoy, desafortunadamente, de algunos lugares llamados templos han tenido que salir. Y digamos la verdad, han tenido que salir tanto de iglesias católicas, evangélicas, como de muchas otras confesiones religiosas, donde la gente no es tonta y la gente dice: vea, piden plata por esto, piden plata por aquello, piden plata, la ofrenda del diezmo, después vuelven a pasar para otra cosa y luego piden y luego dicen y luego lleven aquí, luego lleven allá, y si no es eso, entonces tenemos una actividad que vale tanto y que tenemos aquí, y entonces la gente se abruma y dice: sí, está bien que hagamos retiros, está bien que hagamos actividades, que haya que pagar cosas aquí, pero ya, por favor. Parece que se habla más de dinero que de la palabra de Dios y la gente está aburrida de esto. En algunos lugares hay templos muy, muy especiales, sanos y lindos, donde las cosas del dinero se manejan con mucha pulcritud, prudencia y justo en los tiempos que hay que hacerlo. Y se hace consciente a la comunidad de que necesitamos algún recaudo para algo específico, pero ya. Pero todo se convierte en un medio de consumo y esto yo sé que ofende al Señor. Pero si vamos a aplicar un poquito esto a nuestro día, tendríamos que decir: hermanos, si se supone que ahora ya nosotros somos el templo del Dios viviente, y si el Señor Jesús, que ya no habita en templos hechos de manos de hombre, porque usted y yo debemos recordar eso. Que vea que entonces que la iglesia mía, que de verdad y vida, que yo asisto al Ministerio de Verdad y Vida, usted asiste a alguna iglesia católica o no asiste a ningún lugar. La Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ustedes pueden leer eso en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Pero resulta que ahora el Señor tabernaculizó en nosotros. ¿Qué quiere decir que Jesús tabernaculizó? Es decir, que Él vino a tener su morada entre los hombres. Cuando Cristo nació y vivió entre nosotros, cuando vimos su gloria, era el templo de Dios con los hombres. Era Dios haciéndose hombre como un templo viviendo en medio de su pueblo. Mire, es increíble que Israel en la antigüedad hizo un templo para el Señor o un tabernáculo y lo pusieron en el templo, en el centro de las tribus. Por eso no se extrañe por qué las iglesias las hacen en el centro del barrio. Todo gira en torno a las iglesias, en este caso las iglesias católicas. Eso viene desde allá. Y la gente reconocía esos lugares como lugares sagrados, pero viene Cristo, que es el templo de Dios con nosotros, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la gente no lo reconoció. Eso es lo que nos dice Juan. A lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron y no le recibieron. Qué triste, ¿no? Jesús estuvo andando por todas partes, en Galilea, en Judea, y mucha gente no lo reconoció. Hasta sus propios discípulos les dio lidia reconocerlo. Así que si Cristo está viviendo ya en nuestros corazones, si ya Cristo vive en nosotros y nosotros somos ese templo,
ese Dios viviendo con nosotros y entre nosotros y dentro de nosotros. Si Jesús estuviera aquí y tuviera que volcarnos las mesas del corazón, ¿qué mesa tuvieras que volcar? Es decir, ¿qué propósito para el cual Dios nos dio este cuerpo, este templo, no se está cumpliendo? ¿Qué falta de dignidad? ¿Qué estamos haciendo con Él, con nuestra vida, que es el lugar donde habita Cristo? ¿Qué estamos haciendo con Cristo en nuestro corazón? ¿Lo estamos reconociendo? ¿Está siendo lo más sagrado de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Si este es un templo para Dios. Permíteme aplicarlo por ese lado. Si Jesús tuviera que venir, pararse frente a mi vida, mirarme que lo está haciendo justo en este momento y nos mirara como un templo, ¿usted cree que Cristo tuviera que empezar a sacar cosas de la vida suya y la mía? ¿Qué cosas impuras, qué cosas indignas, qué mercado hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las prioridades? Si sabemos para qué Dios nos hizo esta vida, para qué Dios nos dio esta vida, ¿qué habría dentro de nosotros que está tan distorsionado, tan maloliente, tan exagerado, tan inapropiado para Dios? Jesús tendría que coger un zurriago, como lo llamamos en el argot antioqueño, y empezar a volcar nuestras mesas. ¿Qué mesas tendría que volcarnos? ¿Qué animales tendría que sacar de nosotros? ¿Qué rejas tendría que abrir? ¿Qué jaulas tendría que abrir en nuestro corazón? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que está distorsionando la verdad de Dios y el Evangelio? O por el contrario, tú dices, Señor, tú sabes que yo estoy buscando la manera de que mi cuerpo, de que mi vida, de que lo que hago para ti siga teniendo la solemnidad, lo sagrado. Entiendo cuando tú hablas de santidad. Tú dijiste, la casa de mi Padre se les fue dada para que fuera un lugar de adoración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué tanto robo hay dentro de nuestro corazón? Estamos quizás robando la gloria a Dios. Estamos quizás robando el tiempo que los demás necesitan. Hemos convertido este lugar, esta vida nuestra, en una cueva y no en un templo. Dile, Señor, por favor, permíteme reconocer que tú me diste esta vida para vivir para tu gloria, para vivir en santidad, para vivir honrándote, Señor. Y si tú miraras a mi corazón, seguramente hay muchas cosas que tú tendrías que derribar, muchas mesas que tendrías que volcar en mi interior, pensamientos, sentimientos, actitudes, cosas que tengo aquí metida en este templo, hábitos, adicciones, cosas que tengo que nadie sabe que tengo, solamente tú y yo, que me has visto en los secretos, sabes que hay por dentro de mí. Señor, ¿qué hay en mi corazón? Como dijo también el salmista, ¿quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Tal vez ellos pensaban que ese comercio, los sumos sacerdotes, estaban tan indiferentes a la esencia que Dios les había dado, a las órdenes que Dios les había dado, que lo olvidaron por completo. ¿Cuántos de nosotros nos pasa igual? Sabemos para qué estamos vivos. Sabemos para qué Dios está con nosotros, para qué nos dio esta vida, para qué nos salvó. Cristo está aquí adentro. Permite, hombre, mujer, cristiano, cristiana, que si Él tuviera que echar un vistazo y subir las graderías de nuestra vida, las escaleras hasta llegar a nuestro corazón, pudiera decir, aquí hay alguien con propósito. Aquí hay alguien que respeta a su Dios. Aquí hay alguien que sabe para qué fue hecho. Aquí hay alguien que no está distorsionando la verdad de Dios en su corazón. Aquí hay alguien que está buscando purificar su vida para la gloria de Dios. El celo por la casa de Dios me consume. ¿Usted cree que el Señor no nos sigue celando hoy? ¿Usted no cree que Jesús sigue celando estos templos, estas vidas nuestras? Yo sé que sí. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados para ser habitación del Espíritu Santo, no de droga, de alcohol, de sexo rampante, de mentira, de chisme, de iras, de contiendas, de vanaglorias, de disensiones, de orgías. Y eso es lo que mucha gente tiene metido en el corazón, dentro de su cuerpo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él nos anhela celosamente.
Hay que decirle: Jesús, si tienes que entrar a mi vida y volcar algunas mesas, darme liberación, quitar estos olores nauseabundos que habían en el templo, este ruido que hay por dentro tan horrible que no me deja, de verdad, Señor, no me deja conectarme contigo. Este ruido, todas estas ocupaciones que me tienen al borde de la locura, Dios mío, esta esclavitud al pecado, al trabajo, a tantas cosas que hay en mi vida. Dile: Señor, me haría bien que entraras y me purificaras. Jesús quiere purificar nuestro templo, como lo hace con su sangre preciosa. Dile: Señor Jesús. A veces pensamos que eso solo lo hiciste tú en aquella oportunidad cuando Juan nos comentó este episodio, que fue en 2 oportunidades que Jesús lo hizo. Jesús entró al templo y lo purificó 2 veces. Dile: Señor Jesús, purifícame. Y ahí recordamos cómo el salmista, en medio del arrepentimiento de su corazón, dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué tal si clamamos como el salmista cuando se sintió terriblemente pecador allá en el libro de los Salmos, capítulo 51? Cuando él sintió el quebranto por su maldad, por su pecado, la suciedad de su corazón. Él se había convertido en un asesino, en un adúltero. Él, después de reconocer su gran maldad, la suciedad de su vida, dijo: Dios, por favor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve misma, y me harás oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has quebrantado. Sabe que muchas veces no hemos podido experimentar el gozo de Dios en nuestra vida porque estamos demasiado sucios por dentro. Pues bueno, aquí está el Cristo, que es experto en limpiar templos. Este Jesús es experto en limpiar templos, no se preocupen, Él lo va a ir haciendo. Está a la distancia de un arrepentimiento que diga: Señor Jesús, reconozco que yo no he hecho con mi vida ni con mi cuerpo lo que tú querías que fuera cuando me hiciste en el vientre de mi madre. He dejado albergar demasiadas bestias dentro de mí, demasiada suciedad dentro de mí, demasiado ruido dentro de mí. Señor, y necesito que vengas con urgencia, por favor, y me purifiques. Diga como dijo el salmista, por favor, conmigo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más. Hazme oír el gozo y la alegría. Hay algunos cristianos que saben y su conciencia los acusa. Nos ha acusado la conciencia y eso no nos deja sentirnos felices. Vamos al templo como por inercia, pero nada más. Pero no hay gozo de sentirnos salvos, de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos templos. ¿Sabe por qué? Porque algo en nuestro interior dice: por allá hay vacas sonando, por allá hay mucho ruido, por allá se está sintiendo el olor a estiércol, así como pasaba en el templo. Pero invoquen a Jesús, que Él está aquí para empezar a volcar mesas, a quitar lo que nos sirve y a sacar lo que no debe estar en nuestra vida. Dile: purifícame con tu sangre preciosa. Reconozco que tu muerte en la cruz del Calvario fue por mí, que lo que estabas buscando era eso, limpiarnos de nuestras maldades. Perdónanos, Señor, por las veces en que a las cosas espirituales le ponemos un manto y creemos que todo está bien. Entonces le damos nombre de sagradas a las cosas, y lo que estamos haciendo de nuestra vida, de nuestros templos, de nuestras liturgias, de nuestros encuentros contigo, es una cueva. Señor, no permitas que nosotros distorsionemos todos. Siempre vamos a necesitar los recursos, siempre vamos a necesitar el dinero para que tu obra siga adelante mientras estemos en esta tierra con este sistema financiero que estamos en la actualidad. El problema no es que en la iglesia se mueva dinero, el problema son las intenciones de los corazones. El problema, Señor, es cuando nos desenfocamos, cuando le damos la prioridad a lo que no lo tiene, cuando buscamos primero lo urgente y dejamos de lado lo importante. Señor, por favor, ayúdanos a entender que tú para nosotros no tienes que ser un medio de ganancia. No te buscamos para que nos des plata, para que nos hagas ricos. Te buscamos porque nos amas, porque nos salvaste a través de tu Hijo Jesucristo. Te buscamos porque tú eres el motor y la esencia misma de nuestra vida. Te buscamos porque nosotros sin ti no somos nada. Señor mío, te buscamos porque tú eres nuestro Padre, porque nos salvaste. Pero ya lo demás será añadidura. Danos pulcritud para manejar la iglesia, pulcritud para manejar nuestro cuerpo, pulcritud para manejar nuestro dinero, pulcritud, Señor, y decencia para manejar los recursos que tú nos has dado. No queremos nosotros ser cuevas, queremos ser templos. Purifícanos. Purifícanos. Quiero que pienses en esta hora: ¿qué mesa
el Señor tendría que volcar en tu corazón, pensemos, o en el mío, si Él entrara? Si Él estuviera aquí frente a nosotros, ¿qué mesa tendría que volcar? Piensa. Y entonces en esta hora lo que hacemos es comprometernos. ¿Cómo nos vamos a comprometer con el Señor? Por favor, hagámoslo para irnos. Comprometámonos. ¿Qué compromiso vas a hacer? Señor, yo quiero entender cuál es el significado que tienen tus cosas sagradas y santas. Tú nos diste la vida y nos diste la oportunidad de acercarnos al Padre Celestial. Y a veces nuestro desconocimiento hace que nosotros no respetemos las cosas sagradas, los seres sagrados y la vida sagrada que tú nos diste. Perdónanos por las veces en que hemos despreciado tu presencia, por hacer primero nuestros negocios que Dios puede y tiene que esperar. Perdónanos por las veces en que se nos ha hecho normal vivir de la manera como vivimos, sentir, pensar, y nos parece que es muy normal. Pero tú vienes esta mañana a decirnos, hay que hacer purificaciones de vez en cuando y conciencia de qué estamos haciendo con lo que nuestro Padre nos dio. Los propósitos que estamos perdiendo de las cosas, las personas y las circunstancias que tú, Padre Celestial, nos proviste. Perdónanos si en este cuerpo y en esta vida nuestra albergamos mucho más cosas de las que deberíamos de este mundo y no las del reino. Perdónanos por olvidar que tú nos creaste para tener comunión contigo y no para mercadear con tu nombre. Tú eres lo más importante, Señor. Israel dejó de tener a Dios en el centro para convertir las cosas y las bendiciones de Dios en el centro. Israel debía pensar como debemos pensar nosotros, que la vida se nos dio para hablar contigo, para estar cerca de ti, para vivir una vida llena de santidad. Así que Jesús viene esta mañana a denunciar nuestra corrupción. Y hoy te pedimos perdón. Perdón. Ayuda a nuestros oyentes, por favor, ayuda a mi propia vida, Espíritu Santo. No queremos perder el propósito ni el foco para el cual fuimos hechos, salvados por Jesucristo. Quiero que mi vida, mi mente, mi cuerpo, mis acciones, mis negocios, mis estudios, mis modelos, las cosas que yo hago, se conviertan en un templo que honren a Dios. Déjame por favor unos minuticos, 2 minutos, interceder en esta hora por los que están viviendo situaciones semejantes y ni siquiera se han dado cuenta y están tan cómodos como estaba Caifás en el templo, haciendo de la casa del Señor un comercio, cuando la responsabilidad de él era dedicarse a predicar al Dios de Israel y a preparar a la nación para el recibimiento del Mesías. Quiero interceder por estas personas. Intercedamos, intercedamos. Querido Dios y Padre, quiero rogarte en esta hora por las personas que tal vez pudiéramos estar inconscientes de lo que estamos haciendo con las cosas que tú pusiste a nuestra mano. Quiero rogarte en este momento por los líderes religiosos, muy puntualmente, que están al frente de las comunidades cristianas, a los pastores, a sus familias, a los líderes que están presidiendo procesos de ministerios eclesiásticos, sacerdotes, gente que está con alguna investidura espiritual para ayudar a las personas a acercarse a ti. Dios mío, te ruego por ellos, para que ellos tengan los ojos abiertos y no permitan que los lugares, los sitios sagrados que tú nos has dado para poder tener encuentros contigo, aunque ya sabemos que lo verdadero sagrado no son los sitios, son las personas. Sin embargo, Dios mío, tú sabes muy bien que hay miles y miles de personas que están bastante decepcionadas porque han ido a lugares que se han consagrado para buscar tu presencia, tu rostro, para llenarnos de tu palabra, y lo han convertido en eso, en una cueva de ladrones.
Hemos visto muchas veces, aún por la televisión, cómo han tomado presas a personas que en nombre de la fe se han enriquecido y han empobrecido a otros, han jugado con la buena fe de la gente, con la confianza de las personas. Perdona, Señor, a todas aquellas iglesias en el mundo que están buscando solamente la manera del lucro en nombre de Dios, que están utilizando las cosas sagradas, ministerios, llamamientos que tú les hiciste, no solamente para enriquecerse ellos, sino para hacer de la iglesia y de la misma gente un medio de consumo para sus intereses. Dios, por favor, te rogamos por aquellas personas que están buscando la iglesia solo como un nicho económico, porque allá hay mucha gente y porque allá pueden vender su producto, y entonces no van al templo esperando adorarte, recibir de ti, sino a ver cómo le pueden ofrecer el producto o el servicio a la gente de la comunidad. Perdona, oh Señor, a los que están encargados de el liderazgo de tu iglesia y que han utilizado a la gente también para sus modelos de negocio. Pastores, líderes, personas que están aprovechándose de que tienen liderados para hacer una cantidad de cosas que no fue el propósito para el cual tú los llamaste. Todos aquellos que perdieron su propósito sagrado, bendito, santo, Dios mío, por favor, atráelos en pos de ti. Que se puedan arrepentir, que nos podamos arrepentir de nuestras maldades y volver a darle el curso sagrado y santo a las cosas, llamamientos, ministerios, lugares que tú nos diste. Dios mío, ¿cómo es posible que en los mismos lugares donde se adora tu nombre, muchas personas hayan hecho del templo casi que un lugar de festín y de parranda, y de la misma manera como adoran en ese templo a Dios, también pueden hacer sus fiestas y sus cosas? Dios mío, perdónanos. No sé cómo estás mirando tú todo esto. Permítenos volver a lugares, no donde no se pida dinero, no, Señor, nosotros somos conscientes que el recurso siempre se va a necesitar. Lo que no queremos es que haya una manipulación y que se convierta el signo pesos en lo más importante, en un lugar donde lo más importante debería ser Cristo, su mensaje y su palabra. Te ruego por eso, Padre, pero también te ruego por aquellas personas a las cuales tampoco se les puede tocar un centavo, ni se puede tocar ningún tipo de tema sobre la parte financiera, porque ya dicen, mire, se volvieron así y se van de las iglesias. No, haznos, Señor, equilibrados y justos en las cosas. Ayúdanos, Padre Celestial. Por favor, te lo pedimos, a entender que todo lo que tenemos es tuyo, pero llegar a estos puntos de comerciar con la fe, esto debe causarte un enojo tan grande, que por eso es que tú has traído también juicio sobre muchas iglesias, ministerios que convirtieron la obra de Dios en un signo de dinero, y ni siquiera para reinvertirlo dentro de la misma comunidad o en tu obra, sino para llenar bolsillos particulares. En nombre de la fe, oh Dios mío, líbranos del mal, líbranos del mal. En el nombre de Cristo hemos orado, amén y amén. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti.